Hola, bienvenidos al canal Edward Prim, donde hablamos de arte y diseño, y nunca tan oportuno esto, es decir, arte y diseño, porque hoy vamos a charlar con una colega que además de ser diseñadora gráfica, recibida en la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Historia del Arte. Además de que es docente, da talleres sobre encuadernación, es decir, tiene muchas facetas muy ricas, tanto desde lo teórico como de lo práctico, que nos va a poder servir para dialogar de diferentes temas. En realidad, el tiempo va a quedar corto, no lo vamos a hacer tan extenso para no aburrir, pero seguramente va a haber una segunda parte, todo en función de lo que ustedes opinen, escriban, demanden y los puntos de vista que ustedes tengan en cuanto a por dónde ir con la charla. Así que bueno, Jimena ya está acá con nosotros, así que bueno, le damos la bienvenida. Ella es Jimena Medina Aguilar. Hola Jimena, gracias por estar acá en el canal Edu Art Print. Hola, ¿cómo estás, Hola, Eduardo? ¿cómo estás? Claro. Hablábamos los otros días del tema de tu formación, tanto de la parte de diseño como diseñadora gráfica y tu licenciatura en historia del arte. Me interesa de tu doble rol, porque viste que en diseño gráfico, qué sé yo, en mi época por lo menos, en cuanto a creatividad se hablaba de determinado concepto concreto, ser creativo, ser original, la Sí, inventiva, el poner un valor diferencial desde ese lado, desde lo distinto, que a la vez le sirve también a la empresa, al cliente, ¿no? tal cual, Ahora yo veo tal cual. cada vez menos en los teóricos del diseño, incluso gente joven, que trata la creatividad como de soslayarla y todo lo centra o prioriza el tema de la comunicación comercial. ¿Cómo lo ves vos? Eh, a mí el tema de la creatividad siempre me produjo bastante, no inseguridad, pero como bastante ansiedad, ¿no? Porque uno ya tiene presión por la vida misma y encima con determinadas carreras se le exige dentro de ese campo, ¿no? Profesional, la creatividad. Y la verdad es que la creatividad para mí es una cuestión como muy subjetiva. Sí. Obviamente hay determinados parámetros que son más objetivos, ¿no? Pero es bastante subjetivo. Bueno, ser creativo, o muchas veces a mí me ha pasado de encontrarme con clientes de ponerle magia, y el ponerle magia es abrumador porque es tan abstracto y le quita tanto valor a la profesión de cada uno, porque la verdad es que yo no hago magia, sino que estamos hablando de diseño visual, de diseño comunicacional, o sea, estamos hablando de un campo un poco más específico, no de la magia en general. No tengo nada en contra de los magos, pero siempre me provocó como ese tipo de ansiedad el tema de la creatividad. Y me parece que hoy, como está dado el mundo y el panorama, es una categoría que es muy discutible, el tema de la creatividad, o sea, que viene de la mano de lo original. Lo original hoy también es como muy discutible, dado el consumo visual que tenemos todo el tiempo, ¿no? Lo busquemos o no lo busquemos, o sea, uno ya está en redes sociales y ya uno está consumiendo visualmente un montón de cosas que le queda a uno en la retina, y después quizás trabajando uno trae algo de eso que vio en algún momento y queda plasmado en algún lugar sin uno quizás conscientemente buscarlo. Como el tema de la creatividad y de la originalidad es una categoría para mí hoy bastante compleja de abordar. Me parece que tiene muchas aristas y que no cae solamente en decir uno es creativo o no es creativo. Me parece que es una cuestión un poco más compleja. Claro, yo pensaba, ¿no? En diseño gráfico tenemos los parámetros bien marcados que tienen que ver con lo funcional, o sea, que funciona Exacto, el diseño. exacto. Entonces, digamos que ahí ya está encauzada esa característica, ese potencial, ¿no? Exactamente, Ahora, exactamente. yo veo que en el arte, o incluso en el arte contemporáneo actual, ¿sí? Ahí se rompen esos parámetros que no serían la funcionalidad, sino en los cánones de belleza, de seguir ciertos Por códigos supuesto. de belleza que tienen que ver con lo gestáltico, con lo biológico, incluso qué es bello, qué no, más allá de todas las teorías. Este, y para mí se presta eso a un delirio, una catarsis, donde es muy difícil discernir lo bueno y no tan bueno, ¿no? Sí, sí. Bueno, tocas como otro campo
que es bastante complejo hoy, el arte contemporáneo que es como muy amplio hoy, que como se sale de esos cánones que uno viene estudiando, que históricamente se estudian, el arte contemporáneo hoy se sale y es ya una cuestión tan transdisciplinar que es muy difícil de categorizar. Entonces pasa esto, ¿no? ¿Qué es y qué no es? O sea, está delirando, está haciendo una buena propuesta y bueno, creo que la complejidad misma de lo que es el arte contemporáneo un poco da cuenta de cómo estamos hoy situados en el mundo. Que nada tiene una sola lectura. Me parece que el arte contemporáneo hoy es algo como mucho más complejo, además porque estamos ¿no? No es que podemos hacer un revisionismo histórico donde sí, bueno, en el Renacimiento predominaba determinado canon, entonces hoy nos resulta mucho más fácil establecer categorías, ¿no? Con un pensamiento un poco más decimonónico, pero hoy todas esas estructuras se han disuelto, ¿no? Sí, se disolvieron, y entonces es mucho más complejo determinar qué es lo que, ¿esto es o no es arte? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que circulan hace bastante tiempo, pero hoy con el arte contemporáneo me parece que están todavía mucho más a flor de piel, por decirlo de alguna manera. Entonces, a tu rol de diseñadora, a tu Sí, trabajo sí. profesional, ¿qué le dio lo artístico? Mira, te doy un caso como, o un ejemplo muy concreto. En estos días yo estoy participando de proyectos donde estoy trabajando con artistas visuales, Ujú. específicamente que quieren aplicar a determinadas convocatorias, donde, por ejemplo, la convocatoria es el diseño de una pieza editorial, o sea, de un libro, ¿no? Como casi, bueno, otra categoría, libro de artista. Libro artista. Entonces, Sí, acá se hacen muchas exposiciones de eso, del libro artista. exactamente. Entonces, eso es es como otro eje temático que hoy está muy en boga, el tema del libro de artista. Bueno, entonces estoy como concretamente en proyectos específicamente con dos artistas, ayudándolas a ellas, o sea, haciendo un trabajo en equipo, obviamente, para poder generar una maqueta editorial para poder presentar a esa convocatoria. Y obviamente en ese tipo de convocatorias hay una preselección, luego de esa preselección está la posibilidad de imprimir, o sea, de realmente concretar ese proyecto editorial o no, ¿no? O uno queda en la etapa de la preselección. Sí. Entonces, ahí, en este caso específico que te estoy comentando, siento como el link como más directo, ¿no? Entre lo que es mi carrera profesional de diseñadora y lo que me da las herramientas que me da la licenciatura en Historia del Arte, como para también, sí, obviamente, asesorar desde el lado más técnico y más editorial, pero también quizás hacer algún tipo de aporte desde ese pensamiento un poco más teórico con respecto a la historia del arte. Entonces, estos casos como muy concretos hoy en día me dan como la pauta de que, no la pauta, sino como, bueno, ahí puedo unificar y hacer como un engranaje entre mis dos carreras, que era un poco la búsqueda que tenía en su momento cuando decidí hacer la segunda carrera, bueno, es decir, cómo las puedo hacer dialogar eh, y yo sentirme bien, ¿no? O sea, tratar de poder cubrir lo más posible esos dos campos. Claro, el tema es que vos vas poniendo un valor diferencial, o sea, vas aprovechando tus saberes en función de una Claro, profesión específica en ese caso, como también podría ser al revés cuando encarás por ahí un proyecto artístico, exacto, grupal, un proyecto que exacto. tiene que ver más con lo estético, le vas a poner indefectiblemente tu sabiduría como diseñadora, Es ¿no? que es medio inevitable por ahí, viste, como escindir las dos carreras. Me parece que hay una cuestión por algo decidí licenciatura en Historia del Arte después de haberme recibido de diseñadora gráfica. Hay como muchas conexiones, como muchos vínculos que además por mis propios intereses personales, hoy, o sea, en ese momento me ayudaron a decidir por esa segunda carrera y hoy los puedo como un poco más interrelacionar, ¿no? Todos los intereses que tenía tanto en un campo como en el otro. Y yo creo que es inútil forzar esa decisión y al contrario, No, no, yo creo que uno tiene exacto. que usarla y es lo legítimo y aparte incluso como fuente de nuevos espacios laborales, profesionales. Exactamente, exactamente. Hoy en día, sobre todo en el campo del diseño gráfico, está virando mucho a lo que es el diseño multimedia, ¿no? A lo Sí, que es como un totalmente. poco
Y yo la verdad es que yo soy como de otra escuela, ¿no? A mí me gusta mucho más el diseño editorial, me parece que lo charlamos la otra vez, y me Sí. siento un poco afuera, ¿no? De lo que es ese campo laboral, como hoy el diseño gráfico, cómo se contempla o cómo es la búsqueda laboral del diseño gráfico, que ya no es gráfico, o sea, sí es gráfico, pero te están pidiendo otras cosas, te están pidiendo, bueno, no sé, programas de edición de videos, de edición de sonido, o sea, ya supera por lo menos a lo que fue mi formación, supera esas categorías que yo aprendí, por decirlo de alguna manera, en diseño gráfico. Y la Claro, carrera, se habla de comunicación visual, se hablaba después de comunicación audiovisual. Igual a mí me gusta exacto, rescatar el concepto de lo gráfico y pienso claro, a mí simplemente que la gráfica se trasladó a otros espacios. es a ¿No? otros espacios, a otros soportes, por Claro. supuesto que al trasladarse a otros soportes, las condiciones son totalmente diversas, son distintas si uno tiene que ayornarse, por supuesto, pero en las búsquedas laborales realmente lo que estoy viendo es eso, ¿no? Bueno, el paquete de InDesign, Photoshop, Illustrator, pero también After Effects, pero también no sé qué otro programa, entonces es una catarata de cosas que le piden al diseñador que quizás, bueno, sí, hoy los más jóvenes o los que se están por recibir o los que están iniciándose en la carrera están como un poco más ayornados en eso, ¿no? Están como más metidos en esos pedidos, pero a mí me resulta como un poco abrumador todo lo que piden, ¿no? Porque Sí, yo eh, pediría además que hayan aprendido a pensar. ¿No? y por ahí que sepan redactar, ¿no? Que sepan Uf, quizás bajar algunos pensamientos que uno tiene de manera abstracta, bajarlos a una cuestión un poco más concreta, como poder escribir un párrafo o una memoria descriptiva, ¿no? hoy se lo piden a la inteligencia artificial. ¿No? Hoy se lo piden a la inteligencia artificial. Gran tema que está muy en boga hoy y que realmente no estoy obviamente yo calificada para decir, bueno, es el fin de, pero creo que sí va a modificar estructuras que están asentadas hace mucho tiempo y que algunos van a caer un poco mejor que otros y no nos va a quedar otra que acomodarnos a la nueva dinámica de lo que plantea la inteligencia artificial. O sea, decir que no va a pasar nada es de una necedad muy grande, entonces me parece que sí hay que, bueno, está sucediendo esto, bueno, ¿qué hacemos? O cómo nos amigamos o cómo funcionamos en conjunto para que nadie tenga, bueno, para que todos podamos coexistir, ¿no? Básicamente. Claro, pues ya está, ya es un hecho. Ya, ¿Y ya es qué, un hecho. y qué hacemos? ¿Qué tribu? Para mí el gran problema de esta inteligencia artificial radica en el plagio, ¿no? En la Claro, estandarización de todo lo posible, que va a parecer todo igual, todo parecido, porque bueno, obviamente no nace de una materia gris, sino de un algoritmo. exacto. Yo creo que habría que crear lugares salvadores donde la humanidad preserve esa producción. El tema es a partir de ahí generar mercados, ¿no? Que Pero yo creo que es como cuando apareció la imprenta, es como cuando apareció la radio, es como cuando apareció la fotografía, o sea, son hitos en nuestra historia de la humanidad que van a marcar grandes cambios de paradigma, ¿no? De cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a vivir, y que tenemos que estar a la espera de cómo va a ser, de cómo van a ser esos cambios. Claro, Por pero ahora supuesto que vos fíjate, tanto en diseño como en arte no cambiaría lo conceptual, son herramientas que vienen para optimizar los procesos, es decir, lo procedimental, pero no lo exacto. conceptual, me parece. No, mira, yo tengo ahora la oportunidad de estar llevando a cabo un taller de seguimiento y clínica de obra acá en Esquel, donde participan muchos artistas visuales, y uno de los temas fue, bueno, esto, ¿no? Bueno, yo estuve probando, una de las artistas, yo estuve probando como este chat de inteligencia artificial y entonces empezamos a charlar sobre el tema y bueno, está esto, ¿no? Bueno, quiero generar una obra visual pintada con óleo que tenga este tema, que tenga esta figura, y bueno, la inteligencia artificial genera esa imagen, entonces uno no, por lo que me comentaban, como uno no puede discernir, bueno, esto fue hecho por un algoritmo, como mencionas vos, o fue hecho por una persona, ¿no? De carne y hueso. Entonces está como esa situación de dualidad que uno no sabe qué es lo que generó qué, eso me preocupa. Eh, yo creo Claro. que sí,
se puede utilizar como una herramienta de procedimientos, ¿no? Que a uno les dé herramientas para poder trabajar, pero también está el problema de lo que es el producto o el objeto final porque había cuestiones bueno, de imágenes que, bueno, también entra la cuestión del plagio, ¿no? De dónde sale esa imagen, qué es lo que toma esa imagen para devenir supuestamente en una imagen nueva. Más allá del plagio, a mí lo que por ahí me preocupa más es lo que te decía hace un rato, la estandarización, ¿no? Que Bueno, se traduzca conceptualmente en una simplificación, tal ¿no? cual. Bueno, eso es otra, pero mi miedo, quizás sin saber mucho del tema, es que eh, se esté capacitando este algoritmo para que no suceda eso, para que no haya esa tal estandarización, y ahí sí estaríamos como un poco más complicados, porque si hay una cuestión más estándar, me parece que las personas podríamos llegar a tener determinados saberes para poder determinar si eso es estándar, ¿no? Pero quizás no, quizás uno lee no sé, un ensayo, te parece muy bueno el ensayo y resulta que lo hizo una inteligencia artificial y que no lo hizo una persona, ¿no? Claro. Eh, ahí me parece que está Ujú. el no poder discernir, ¿no? Y que la cuestión de lo estándar lo puedan llegar a superar. Eso es lo que a mí me preocuparía, o lo que me preocupa, mejor dicho. Claro, lo Sería que tiene genial que que sea ver como muy estandarizado Lo y que tiene que listo. ver con lo humano como valores es aquello de, por ejemplo, vos que estudias historia del arte, es no poder precisar justamente qué es mejor, qué es peor en cuanto a estilos o escuelas, más allá de los niveles que siguen, sí, un rigor, un canon de belleza, pero digamos, qué movimiento estético es superado respecto del otro, ¿no? Claro, claro. Según una línea histórica, vos podés decir, sí, esta es consecuencia de esto, Por es la supuesto. antítesis de esto, ¿no? Pero con esta nueva situación es complejo y yo creo que recién estamos entrando en esta dinámica donde vamos a tener que aprender a ver, o sea, aprender a convivir con esta nueva dinámica social y ver cómo podemos funcionar en conjunto, porque Hay otra problemática que me interesa, y quiero aprovechar tu experiencia. En esa formación de historia del arte, bueno, diseño gráfico, ya lo sé cómo es. ¿Hay una visión todavía centroeuropea de la formación de la academia o eso ya se ha ampliado un poco? En los últimos años, por lo menos yo que la cursé en Filosofía y Letras de la UBA, eh, al comienzo, cuando empecé a cursarla, todavía había mucho de esto, ¿no? De la mirada centroeuropea, del concepto del centro, digo centro porque es cruzando el charco, y la periferia, que seríamos nosotros, Latinoamérica, había Sí. mucho de esa bajada, pero hubo varios cambios de jefes de cátedra, ¿no? Hubo como un recambio, como un aire fresco que entró, donde ya el pensamiento postcolonial y la deconstrucción y la mirada de género, la mirada feminista, empezó a mellar un poco más, entonces básicamente el marco teórico empezó a cambiar. Entonces, al empezar a cambiar el marco teórico, esa mirada ya se empezó a deconstruir, no a leer libros, bueno, Hauser habla del manierismo, el manierismo es esto, bueno, no, empezar a verlo de otra manera, de por qué Hauser escribe eso, cuándo Hauser escribe eso, en qué año, por qué escribe eso, qué obra selecciona. Entonces también hubo como un periodo, tuve el privilegio de estar como en esa bisagra donde se empezaron a tener otras lecturas desde las diversas materias, que es muy fuerte, ¿no? Para nosotros el tema del centro y la periferia, ¿no? De lo que es lo que está bien hecho y lo que es meramente copia o que funciona un poco de esa manera, ¿no? Que todo tiene que mirar todo el tiempo a Europa, específicamente. Y Tuve los el otros días privilegio de grababa un estar. video donde contaba de un ejercicio que hago con los alumnos en cuanto a intentar la mirada del otro, ¿no? Desde el otro lado. Lo ponía con el ejemplo simple del modelo que nos mira, pero eso para Sí, proyectarlo más hacia claro. la tribu, la sociedad, los Sí, sí, grupos, exacto. etcétera. Esto que vos contás sería mirar desde acá. Claro, es mirar desde acá, es que es un ejercicio, porque después de una educación como bastante
Colonial. esto. Colonial, exactamente, gracias, y centroeuropea, o sea, es una mirada así, bueno, creo que uno de los hitos es que Argentina se considera blanca, y la verdad es que no, que nuestra, sí, somos un crisol de razas y todo lo que se habla y todo eso, pero la verdad es que hay un montón de pueblos originarios, hay un montón de gente que no descendemos ni bajamos de los barcos, y esa es como el de construir ese pensamiento ya a nivel sociedad, que se empiece a dar o que se ejercite, se agencie a partir de las universidades, es muy importante. Es muy importante, aún siendo en historia del arte, que mucha gente, y yo entiendo, bueno, no coopera nada la historia del arte a lo que es el progreso de un país. Necesitamos más ingenieros, ok, sí, estoy de acuerdo, necesitamos más ingenieros, no, no discuto eso, pero me parece que Pondría en duda un poquito. sí, bueno, puede ser que lo está bien, pero bueno, estoy como tomando en No, 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 cuenta. por eso, a esos que dicen eso, los pondría en Está dudas. bien. Pero bueno, es como ese Vox Populi de, bueno, para el progreso necesitamos menos, que se habla mucho, o yo lo he escuchado mucho, como menos psicólogos, menos sociólogos, menos historiadores, y necesitamos más profesionales prácticos, ¿no? Ujú. Y eso otra vez, es otro tema bastante discutible, Sí, porque totalmente, porque te dicen, sí, siempre es que vayan a estudiar matemática y lengua y necesitamos más científicos, sí, sí. claro, Yo y no, las otras materias son como la Cenicienta, ¿no? El patito feo. Y en las horas libres que exacto. practique música o pintura. Exacto, son como blandas, son carreras, son campos blandos que necesitamos más, o sea, es lo que yo escucho, necesitamos más personas que vengan de los campos más duros, ¿no? De la ciencia más dura, y es totalmente discutible, por supuesto. Sí, Sí, y peor porque eso, por parte de muchos padres, sobre todo, de los sí. chicos, lo ligan directamente a lo monetario. Es decir, te vas a morir de hambre. Por supuesto, ¿qué vas a ser músico? Te vas a morir de hambre. Sí, eso es como, eso también hay que empezar a desarraigarlo porque es muy violento. O sea, realmente ese tipo de discursos. De última, este tipo de disciplinas debieran servir para la vida misma, o sea, para cualquier profesión, ¿sí? Exacto. Así como tener nociones de psicología en la secundaria, el que hace bachiller, filosofía, ¿sí? Filosofía, Eh, exacto. Ese tipo de cosas sirve para cualquier profesional de las materias duras. Totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que muchos, y lo digo porque conozco muchos profesionales de esos campos, si hubiesen tenido un poco de práctica en esas materias más blandas, yo creo que se podrían desenvolver de otra manera. Serían mejores personas también. También, bueno, lo dijiste vos, sí, yo creo que sí, sí, tendrían como otro tipo de sensibilidad y otro tipo de empatía para con el otro, sí, totalmente, sí. Y yendo a lo concreto de tus talleres, estos de encuadernación, que vi cosas muy Sí. lindas, qué recibís de los alumnos? ¿Cuál es la transferencia? ¿Qué rescatás? Porque eso es una Bueno, actividad bien. siempre cuando tengo la oportunidad yo tenía mi taller en Quilmes durante muchos años y cuando me mudé a la Patagonia lo traje para acá, por supuesto, y lo bueno es que, bueno, vos también lo debés saber, cuando uno está en esa instancia de estar enseñando un oficio, ¿no? O compartiendo un saber en esa actividad, uno aprende un montón también. Y me parece que es eso lo que yo rescato. Eh, Sigo aprendiendo todo el tiempo, por eso me gusta mucho la docencia, por eso trato de no soltar la mano a lo que es la docencia, aunque sea en un taller de encuadernación en alguna clase donde puedo colaborar en alguna carrera. Y muchas personas que han venido, sobre todo en Quilmes, después tuvieron su propio emprendimiento de cuadernos, agendas, libretas, etcétera. Y eso también es como muy gratificante, saber que uno pudo traspasar un oficio y que la otra persona pudo sacarle provecho a eso. Hay Eh, siempre una discusión con los profesores, incluso de diseño, con el concepto de las vanguardias, ¿no? Enseñan algunas vanguardias en diseño gráfico. ¿Qué rescatás vos de las vanguardias, de todo, qué sé yo, todo el siglo XX? eh, sí. Tanto desde lo artístico como del diseño. Me gustaría tu visión respecto de lo que se llamaba arte moderno, ¿no? Yo creo que, bueno, como diseñadora gráfica, eso fue muy fundamental, o sea, tener como idea de lo que fueron las vanguardias
es como algo que uno en su formación de diseñadora gráfica debe tener, es casi una obligación, ¿no? Porque muchas cosas de las que hoy un diseñador gráfico implementa vienen de las vanguardias, o sea, no hay mucha magia en eso. Eh, yo creo que es fundamental para el diseñador gráfico, obviamente, para el historiador, por supuesto, pero para el diseñador gráfico tener ese conocimiento histórico, tanto de lo que de lo que fueron las vanguardias como de lo que fue el arte moderno, es indispensable. Y también conocer, que eso en mi carrera de diseño, después tuve acceso a esa información, lo que fue el desarrollo del arte concreto, específicamente en Argentina, ¿no? Que también vino muy o sea, el arte concreto vino muy de la mano de lo que fue después el desarrollo de la carrera de diseño gráfico. Y también la arquitectura como otro campo como muy importante a la hora de pensar el diseño gráfico y el nacimiento del diseño gráfico en Argentina. O el arte conceptual también, el arte conceptual acá en Argentina fue muy importante y eso, bueno, ahora que lo traes a colación, tampoco se ve en las carreras, por lo menos en FADU, hasta donde yo supe, no se ve y es muy importante porque también los artistas, sobre todo los del Centro de Comunicación y Arte, El CAI. pero que, claro, que iba muy de la mano también de lo que fue el desarrollo del Instituto de Itela, ¿no? Del Departamento de Diseño Gráfico del DITELA, o sea, en esos años 60 donde se desarrolló la carrera, donde empezó a tener como auge, es muy importante porque muchos artistas desarrollaron herramientas que hoy utiliza el diseñador gráfico, y tanto herramientas como recursos que nacieron en el campo artístico, en lo que fue el pensamiento y la construcción del pensamiento abstracto, en realidad conceptual, mejor dicho, no abstracto, del concepto, ¿no? Donde lo que primaba era el concepto y después, bueno, mostrar ese proceso, no importaba el producto final artístico, sino el proceso que llevaba ese concepto. Es muy importante a nivel proyectual para nosotros como diseñadores aprender eso, o por lo menos, no sé si aprender, pero tenerlo, saberlo, o sea, tenerlo en la mente, que Incorporado. bueno, incorporado, que en algún momento, y saber a dónde recurrir, ¿no? Eh, quiero Claro, me ver obras. parece importante siempre rescatar esto que volviste a nombrar, que es el concepto, ¿no? Lo conceptual. Lo Porque conceptual. esa es ahí está la raíz, más allá de que después todo se tenga que ayornar de tecnología o de herramientas tecnológicas, pero digamos Totalmente de acuerdo. el espíritu, la base, es el Es concepto, eso, ¿no? es exacto. Me parece que ese trabajo, que obviamente es un trabajo mental, ¿no? Donde uno tiene que ejercitar el pensamiento y traer a colación material que uno ha leído, cosas que ha visto. Sí, el desarrollo de un concepto sigue siendo fundamental en lo que es tanto la comunicación visual dentro del campo del diseño gráfico como hoy en el arte contemporáneo. Me parece que eso es una de las cuestiones que une los dos campos y que permite esta cuestión más transdisciplinar, donde empiezan a haber engranajes y diálogos mucho más interesantes. Lo conceptual es algo que atraviesa y que permite esta cuestión de vincular entre los dos campos. Sí, ya lo decía Leonardo, la pintura es mental, ¿no? Pero esto Claro, de lo exactamente. vincular surge propio incluso por la misma demanda de la plaza, me parece, de los escenarios, ¿no? Esto que vos hablabas de lo audiovisual, del diseñador que tiene que incorporar movimiento, video, Exacto. audio, o desde lo Audio. arquitectónico, el manejo de los espacios, entender el espacio como forma, como parte de las Sí, cosas. sí, tal cual. Sí, sí. ¿En qué etapa histórica crees que estamos en cuanto a escuelas o movimientos? ¿Seguimos con un posmodernismo? ¿Vamos camino a algo? ¿Hay una época de decadencia? ¿Está aflorando algo? Yo, por lo menos ahora que tengo la posibilidad de estar en contacto con artistas visuales, yo creo que estamos en un momento donde estamos en la génesis de algo que todavía no podemos nombrar y nombramos como arte contemporáneo y que entre lo que entre en arte contemporáneo, pero creo que en un tiempo vamos a poder como delimitar un poco más qué es lo que se está generando hoy. Esto a nivel producción artística, creo que es muy diferente a lo que se venía haciendo. Por lo que estoy viendo yo, no estoy haciendo una bajada de línea, pero creo que sí estamos en la construcción de algo nuevo, que lo vamos a poder empezar a nombrar un poco más específicamente en un tiempo. Pero sí,
se están generando un montón de cosas que hoy entran en el arte contemporáneo, pero que para mí van a formar seguramente una categoría que va a ser un antes y un después de otras categorías que van a seguir Pero y sucediéndose. después viene alguien que le pone nombre, ¿no? Pero Claro, siempre se da claro, la movida que surge desde abajo, desde los desde abajo, hacedores. Así que eh, exactamente, de me los que parece bien, agencian eso. me parece bien esta mirada optimista. Sí, sí, no, no, no. Para cosas pesimistas ya tenemos un montón, así que No, tengamos una mirada optimista en esto, por lo menos, sí. buenísimo. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas estado acá No, unos minutos en este canal y sobre todo porque creo que esta charla deja disparadores, es como abrir puertas para eso, que otro desde su lugar las tome, las retome y tenga inquietudes. total, sí, no, no, no es mi intención ni hacer una bajada categórica de absolutamente nada, sino como contar lo que a mí me ha pasado, por qué tomé determinadas decisiones, por supuesto, y yo creo que las preguntas son las más bienvenidas, ¿no? Respuestas es como que cierran, y si uno viendo algo se genera preguntas, me parece que ahí está lo rico de la cuestión, de poder vincularse con otros, es bueno, que me genere preguntas para poder seguir buscando. Sí, a los todos, viste, yo los miro No, 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 con no. cierto recelo, les tengo No, no. ciertas dudas. Yo también, así que ahí estamos a mano. No, no, para nada. Buenísimo. Aguanten Bueno, las preguntas. Sí.